Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de El Debate de Hoy Es. Ahora, hablando de la reforma judicial. Para IntelliJuris es un gusto que nos puedan acompañar y es un gusto que ahora la conversación sea con dos brillantes abogadas que tienen una visión muy nítida desde lo internacional de qué ocurre en México y qué puede ocurrir a partir de esta nueva reforma judicial ya publicada. Me acompañan Tamara Tarasiuk, que es directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, y Adriana García, que es colaboradora del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford. Ambas brillantes abogadas con mucho que opinar y decir para beneficio de todos los que vivimos en México y que tenemos un contacto con la justicia. Acompáñenos. Adriana, si te parece bien, una pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes si los pudieras sintetizar en 5 aspectos que desde afuera llaman más la atención de esta reforma judicial, ya sea a favor o en contra? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a IntelliJuris. Me encanta compartir con Tamara. Yo creo que desde afuera, y nada más aquí hago un paréntesis porque la cuestión me llega también, ¿no? O sea, lo puedo ver desde afuera, pero también desde dentro porque soy abogada y mexicana. Pero me parece que desde fuera, sobre todo desde la perspectiva de los Estados Unidos, lo que más llamaría la atención es, vamos a tener un sistema de votación popular por muchos jueces. O sea, es una votación masiva. Lo que se observa en Estados Unidos es que no se vota por algunos jueces a nivel local, pero no se vota por todos los jueces. Aquí estamos hablando de nada más a nivel federal, 1,600 jueces, ¿no? Y como la reforma lo dice, se tiene que trasladar esta reforma a los estados, entonces estamos hablando de 7,000 juzgadores por los que vamos a estar votando. Esto no se ha visto nunca jamás en ningún otro país. Vamos a tener un despido masivo de jueces. Eso tampoco se ha visto. La cantidad de jueces que van a ser despedidos también es alarmante, ¿no? Desde un punto de vista internacional de derechos humanos, pero sobre todo, nada más ver el número llama mucho la atención, ¿no? A la comunidad internacional y, por supuesto, a los Estados Unidos. Eso jamás se ha visto en la vida, ¿no? La otra cuestión es la creación de un tribunal de disciplina judicial que va a tener suprapoderes. Estamos hablando de un tribunal de disciplina que no tiene límites, ¿no? Que va a ser elegido popularmente, pero va a tener un término que coincide con los del Poder Ejecutivo. Entonces estamos hablando de un tribunal que va a ser controlado por la mayoría política del partido oficialista, que en este caso pues es el del presidente, que es Morena. Y vamos a tener un tribunal electoral en el que también tenemos un cambio en el tribunal electoral, que los términos de la permanencia de los magistrados de la Sala Superior va a cambiar a 6 años, que también coincide con lo que va a durar el presidente, y esto también nos cambia muchísimo la dinámica del poder, ¿no? Porque entonces todo lo que habíamos ganado con el INE, ¿no? Y después con el tribunal y esta legitimidad democrática, a lo mejor la vamos a empezar a perder porque los fallos se van a empezar a percibir un poco más políticos por la constitución misma del tribunal electoral. Correcto. En una palabra, en una frase, dirías más poder a una sola persona. En una palabra yo diría captura, ¿no? O sea, me parece que este es un ejercicio de captura del poder, en el que estamos viendo que en vez de tener una separación de poderes, vamos a tener una fusión de poderes. Ya tenemos la fusión entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya tenemos una reforma que aprueba la fusión también del Judicial. Entiendo, gracias. Tamara, ¿cómo nos ve la comunidad internacional? Tú trabajas en una organización internacional, tú viajas constantemente por el continente americano, estás acostumbrada a ver distintas realidades locales. ¿Cómo nos ven? Nosotros, México, es un caso extraño. Esto pasa todos los días en todos los países. Algo intermedio, razones para sentirnos preocupados en el disfrute de nuestros derechos humanos, o por el contrario, estamos a punto de entrar a una etapa nueva, pero que ofrece grandes posibilidades. ¿Cómo nos ven desde fuera? Muchas gracias, Luis, y también un gusto, Adriana, compartir contigo. A ver, yo creo que hay que poner esto en contexto, que no es solo la reforma. Yo creo que la reforma es la cereza del postre de unos años de gobierno en los cuales el presidente López Obrador ha seguido un libreto autoritario que vimos en otros países de la región.
Hoy en día la amenaza más fuerte a la democracia en la América Latina no es más un golpe de Estado militar, sino que son estos líderes que son electos democráticamente en elecciones más o menos libres, y una vez que llegan al poder le dan la espalda automáticamente a garantías fundamentales. Entre ellas, una central es la independencia judicial. Otras tienen que ver con el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de la sociedad civil. Y lo que hemos visto en México y en otros países es un libreto autoritario donde llegan presidentes al poder y una vez en el ejercicio del cargo empiezan a perder legitimidad democrática en el ejercicio del cargo, atacando estos pilares fundamentales de los frenos y contrapesos de cualquier democracia. Insisto con el tema de que esto no es una cosa que haya ocurrido solo aquí, y creo que es importante resaltar que trasciende ideologías políticas, ¿no? Estamos viendo este mismo libreto lo empleó Jair Bolsonaro en Brasil, lo empleó Nayib Bukele en El Salvador y lo empleó el presidente Andrés López Obrador aquí en México. Entonces, en ese contexto, creo que esta reforma constitucional que afecta a la justicia, de la mano de otras reformas que afectan gravemente instituciones autónomas, es un reflejo de este intento constante de limitar los frenos y contrapesos de la democracia mexicana. Y por eso me parece que es cuando en conjunto con el centro de Stanford donde trabaja Adriana, la Barra Mexicana de Abogados, y nosotros hicimos un informe en mayo, cuando esto todavía no estaba aprobado, dijimos que era una grave amenaza a la democracia y al Estado de Derecho. Creo que su aprobación va más allá, deja de ser una amenaza para ser un hecho que marca la cancha de qué esperar de la democracia mexicana en los próximos años. Ya no es una amenaza, nos dices, ahora es un hecho. Pero de verdad que estoy confundido, porque si he entendido bien lo que has dicho, aparentemente hay un libreto, no sé si en el sentido más literal de la palabra, o una serie de acciones que van formando un manual, un libreto, para desmantelar la democracia. Entiendo que algo parecido a esto has dicho. Pero por el otro lado, el presidente Andrés Manuel y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum han tenido ambos un número de votos que ha roto cualquier récord, cualquier parámetro. Es decir, si aceptamos que nuestras votaciones fueron libres y democráticas, pues aparentemente la gente está de acuerdo con estos planes. ¿Cómo entender estas dos realidades? Un libreto que desmantela la democracia y al mismo tiempo muchos votos, como ningún otro presidente antes. ¿Pueden convivir estas dos realidades? Es una excelente pregunta, y yo creo que lo que demuestra esto son un par de cosas. Una, que hay una diferencia grande entre la legitimidad de origen y la legitimidad en el ejercicio del cargo, ¿no? Uno puede llegar al poder por medio de elecciones y después desmantelar la institucionalidad democrática. Pero creo que lo más preocupante de lo que estás planteando es que de alguna manera este libreto autoritario lo que hace es tratar de redefinir qué es la democracia. Si vemos lo que ocurrió en El Salvador, después de haber, por ejemplo, tomado la institucionalidad y el poder judicial, el presidente Nayib Bukele logró presentarse a una reelección a pesar de varias cláusulas constitucionales que lo prohibían, y lo hizo a través de conseguir una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que le permitía avanzar en esa dirección. Y luego ganó por un porcentaje mucho más alto que el que ganó Claudia Sheinbaum acá, con más del 80% de los votos. Ganó casi la totalidad de los curules en el Poder Legislativo, y dijo públicamente que El Salvador era la única democracia de partido único, lo cual es una contradicción absurda en los términos. Entonces creo que eso es parte del problema, ¿no? Es este intento de redefinir qué es la democracia. Y no hay democracia sin frenos y contrapesos. Y creo que el apoyo popular lo vemos en México y en otros países de la región a individuos que se presentan a elección, que logran resolver problemas de la gente independientemente de cómo lo hacen. Entonces tienen popularidad los políticos que resuelven las preocupaciones de la gente, ya sea en cuestiones sociales, en cuestión de seguridad,
y la gente quiere que le resuelvan los problemas, no importa si es a costa del Estado de Derecho, a costa de la democracia, a costa de la transparencia. Y creo que eso es lo que nos genera este gran problema de cómo logramos que la democracia sea la respuesta adecuada a los problemas de la gente y que la gente entienda que la respuesta debe ser más democracia y no menos. Y la única manera de hacer eso es lograr que haya un gobierno que democráticamente y dentro del Estado de Derecho resuelva los problemas de la gente, porque si no nos abrimos a esta disyuntiva. Y es importante que cuando hablamos de este tema pongamos sobre la mesa que la democracia no está dando resultados. Y eso es lo que permite que surjan estas nuevas definiciones. Y la otra cuestión que es importante es resaltar que es mucho más fácil defender políticas que no sean democráticas cuando uno está al lado de las mayorías. Pero justamente el concepto fundamental de los frenos y contrapesos es poder preservar a las minorías. Entonces, si le vas a preguntar a la mayoría de los salvadoreños, te va a decir que apoyan las políticas de seguridad de Nayib Bukele. Si le preguntas a los familiares de los que fueron arbitrariamente detenidos o que fueron torturados, no van a estar tan contentos. La pregunta para la mayoría es, ¿qué dirías si estás del otro lado? ¿No? Creo que ahí es como que tenemos que empezar a hablar de la democracia de una manera distinta, ¿no? Resaltar ese valor que se pierde cuando lo pensamos solo como una cuestión de las mayorías. Y eso creo que va al corazón de este debate sobre la elección de jueces populares, de jueces a través de elección popular. Me llama mucho la atención que, otra vez, asumiendo que he entendido bien lo que has dicho, parece que nuestra concepción de la democracia no está bien calibrada con la realidad. Y eso me lleva a hacerte una pregunta que, por supuesto, es retórica antes que otra cosa, pero ¿nosotros le fallamos a la democracia? Cuando digo nosotros, pienso en México. ¿México le falló a la democracia o la democracia le falló a México? Es decir, como sabes, México invirtió millones de dólares, de esfuerzos, de décadas de trabajo para construir algo parecido primero a una democracia electoral y después quizá así tratar de transitar a una democracia con una visión mucho más holística. Y hoy, si entiendo bien lo que dices, la estamos destruyendo a base de votos. En ese sentido, ¿le fallamos a la democracia o la democracia nos falló? ¿O en realidad es una pregunta falsa y la solución y el entendimiento está por otro lado? Yo creo que hay distintas etapas, ¿no? O sea, y no solo México, yo lo pondría en un contexto regional. En muchos de nuestros países luchamos mucho por restaurar la democracia, después de una dictadura, después de, en este país, 70 años de un partido único, y hubo un esfuerzo concertado por tratar de construir institucionalidad democrática. Creo que uno de los grandes problemas que tuvimos es que en gran medida lo dimos por sentado y dejamos de cuidar y proteger esas instituciones de la mano de, digamos, yo no sé si es que la democracia le falló a los mexicanos, pero definitivamente no le resolvió los problemas que tenía. La inseguridad es un desastre, las políticas sociales no resolvieron la desigualdad en el país, y eso hace que la gente quiera respuestas y están dispuestos a sacrificar garantías a cambio de resultados. Creo que eso es lo que lleva a entender por qué hay, por un lado, estadísticas que muestran un enorme descreimiento en la democracia, no solo en México, sino en la región, y por otro lado, un aumento del porcentaje de gente que está dispuesta a apoyar un gobierno que es menos democrático o más autoritario en la medida que les resuelva sus problemas. Adriana, Tamara dice que hay personas que están dispuestas a sacrificar algo de democracia a cambio de resultados. Tú eres abogada mexicana, tú estudiaste tu licenciatura en México, varios años ejerciste la academia desde México y hoy tienes una visión, una actividad académica, pero desde Estados Unidos, una visión mucho más internacional, un actuar internacional. Hoy tu profesión te ha llevado a vivir otros sistemas jurídicos. ¿Tú qué opinas? ¿Los y las abogadas en México están dispuestas a sacrificar algo de democracia para tener más resultados? Gracias. Me parece interesantísimo, ¿no? lo que nos cuenta Tamara, porque
genuinamente nos hace ver que algo ha fallado. O sea, me parece que la reforma judicial entra en un contexto, ¿no?, de captura, ¿no?, por parte de actos de captura por parte de López Obrador, y se empieza a ver cómo ataca al INAI, que ataca al INE, y empieza a tratar de desmantelar esas instituciones. Pero también tenemos que tomar en cuenta que tenemos un país en el que millones de mexicanos viven asustados, ¿no? O sea, la seguridad. Millones de mexicanos viven en pobreza. Entonces, claramente, esos mexicanos están dispuestos a sacrificar algo, ¿no?, con tal de que se les resuelvan los problemas, obviamente, ¿no? O sea, eso es una cuestión como muy elemental. Creo que nosotros los abogados estamos justo para decir, no, vamos a defender a los que van a estar del otro lado. O sea, tú lo decías, ¿cómo reaccionan las mamás de las personas que fueron encarceladas injustamente? Yo te diría, ¿cómo reaccionan las mujeres, ¿no?, que por tener un aborto espontáneo también están en la cárcel más de 30 años en El Salvador? Entonces, lo que vamos a empezar a ver aquí es que nosotros, los abogados de derechos humanos, vamos a tener que estar otra vez litigando todo tipo de cosas. Los abogados de los partidos de oposición tampoco ya tienen no van a tener los recursos como para salir, van a tener que salir de alguna manera. Entonces, mi respuesta es, creo que sí, mucha gente estaría dispuesta. Creo que el gremio de los abogados, de los jueces, de los juzgadores, todos nosotros no lo podemos no tirar a la basura, porque quizás en un momento, y yo no sé si Tamara piense esto, pero quizás en un momento como en el de Bukele, ahorita es todo éxito y la gente, yo estoy dispuesta a que a estos niños se vayan todos a la cárcel mientras yo esté segura. Pero este no es un equilibrio en el que podamos quedarnos mucho tiempo. Las cosas cambian, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, a lo mejor hablar un poco de Venezuela. ¿Hacia dónde vamos a ir? A lo mejor ahorita todo funciona bien y vamos a tener menos pobreza, los índices de pobreza bajaron, eso es verdad, ¿no? Pero no vamos a tener mayores protecciones, vamos a tener muchísimo problema con la libertad de expresión, vamos a tener problema porque tenemos también a un ejército allá afuera. Ya sabemos que el ejército pues no está entrenado para lidiar con civiles, entonces vamos a tener muchos problemas de derechos humanos, vamos a tener violaciones que vamos a tener que ver dónde las vamos a estar defendiendo. Creo que la democracia no funciona sin pesos y contrapesos, como dijo Tamara, y no podemos tener una democracia sin pesos y contrapesos sin un poder judicial independiente. Así que vamos a tener que empezar desde cero, como empezamos hace muchos años, a construir otra vez esta defensa de los derechos humanos, esta defensa de las minorías, ¿no? Y esta construcción de la independencia judicial otra vez. Pero se me presenta una paradoja. Si he entendido bien, tú afirmaste que hay que seguir litigando muchas cosas, pero ¿ante quién? Ante jueces electos popularmente que pues tendrán otros incentivos para permanecer en el cargo. Es decir, vamos a arar en el desierto. Eso es lo que toca por hacer. Déjame ponerte esto en forma de pregunta. ¿Qué sigue por hacer? Uh-huh. Pero no qué sigue por hacer en la fila R, en el asiento N, o en la fila 15, el asiento O, sino qué sigue por hacer en el país con distintos procesos sucediendo simultáneamente. Tú has hablado de captura, pero además el crimen organizado toma el control por semanas de distintas partes del país y no hay poder del Estado que pueda controlar eso. Y además la Constitución se sigue reformando para destruir órganos constitucionales autónomos o para trasladarle más poder a los militares, que por cierto, hoy en día son pues más parecidos a fuerzas empresariales armadas por la cantidad de obras públicas que tienen. Es decir, ¿qué sigue por hacer? A ver, cuando hablamos de politizar la justicia, me parece que también es un poco hipócrita de nuestra parte decir, bueno, venimos de un sistema absolutamente imparcial, no politizado, en el que todos los jueces actúan imparcialmente, ¿no? Y ahora me van a pasar a un modelo en el que todos, ¿no?, van a estar sujetos a presiones externas. Sin duda vamos a cambiar de un estado a otro, sin duda la carrera judicial nos garantizaba mucho, pero la carrera judicial tampoco nos garantizaba todo. Y tenemos otros tribunales en los que hemos vivido esta politización, ¿no? La justicia local típicamente es mucho más politizada que la federal, la justicia administrativa también es mucho más politizada que la del Poder Judicial Federal. Entonces yo lo que te diría es, vamos a tener jueces buenos y malos.
vamos a ver mucha politización, pero en los asuntos importantes, no en los asuntos que no le importa a nadie, ¿no? En los asuntos que no le importa a nadie, a lo mejor la gente va a empezar a buscar si un compadre es compadre del juez y entonces por ahí. Pero en realidad, donde vamos a empezar a ver los grandes cambios es, bueno, quiero que el INE esté más alineado para mí, entonces ya no vamos a tener una Suprema Corte que va a parar la reforma legislativa. No lo vamos a ver en todos los juicios, pero sí lo vamos a ver en los más politizados. Creo que lo que vamos a tener que hacer muchísimo para la justicia, no en términos de a pie, ¿no? De no estos grandes asuntos que llegan a la Corte o que son politizados, va a ser entrenamiento, va a ser capacitación, porque vamos a tener una curva de aprendizaje, ¿no?, tremenda, despidiendo a todos estos juzgadores. Vamos a tener que empezar a entrenar, vamos a tener que repensar, ¿no?, el litigio, ¿no?, a más largo plazo. Creo que en muchos casos teníamos una instancia que nos resolvía aquí un litigio. Si no nos está sirviendo, entonces vamos a tener muchísimo más litigio internacional. Vamos a empezar a acudir más al sistema regional de derechos humanos, quizá empecemos a pensar en la ONU. En los despachos, me imagino, empezarán a pensar en cláusulas arbitrales. Las empresas van a empezar a tratar de cambiar la sede de litigio, ¿no?, para que no sea en México, sino en otro país, de ser posible, ¿no? Entonces vamos a repensar, pero vamos a seguir teniendo jueces, vamos a seguir teniendo un poder judicial al que vamos a tener que acudir y al que vamos a tener que litigar, como hemos litigado en instancias locales o como hemos litigado en instancias, ¿no?, administrativas. Si puedo agregar una cosa que creo que es muy importante de lo que decía Adriana. México necesita una reforma judicial, pero no esta. No, creo que es importante partir de esa base, ¿no? Y nadie está discutiendo eso, como decía Adriana, la perfección del sistema judicial. Y además esto es una deuda pendiente de hace muchísimos años. Creo que la pregunta es ¿cuál? Y cómo hacerlo para una manera que no empeore la situación en vez de mejorarla. Correcto. Adriana puso sobre la mesa la ONU. Tamara, ¿la comunidad internacional puede servir de una especie de contrapeso? ¿O en realidad solo tendrá un papel testimonial que verá cómo se degrada aún más nuestra democracia y la podrá documentar, pero en nada podría servir? Es decir, arbitrajes internacionales, observadores internacionales, inversión extranjera. ¿En algún grado el componente internacional podría darle una burbuja de oxígeno a México, o en realidad en tu experiencia eso no va a pasar? Yo creo que es de lo poco que hay, ¿no?, en este momento, es poder documentar qué pasa con la implementación de la reforma para poder llevar este tema a jurisdicciones internacionales. Ahora, esos son procesos largos, lentos y que llevan tiempo. Pero funcionan, ¿no? Si miramos aquí el caso en México, por ejemplo, de lo que fue la reforma al Código de Justicia Militar, el artículo 57 sobre la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos, ese fue un proceso que incluyó la participación de sociedad civil nacional e internacional en la documentación de qué estaba pasando con la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Eso llevó a litigio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias que son vinculantes contra el Estado de México, y todo eso contribuyó eventualmente a modificar el código. Obviamente una reforma constitucional son palabras mayúsculas, ¿no? Pero creo que sí vale la pena ser creativos ahora y pensar cómo usar distintos mecanismos internacionales para avanzar con esa agenda, que en el corto plazo es no perder el foco de lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora hay mucho revuelo con la reforma y en un tiempito, si no hay una estrategia concertada de cómo continuar trabajando este tema, es posible que se diluya el interés internacional en esto y siga siendo una cuestión de qué hace México con esto. Entonces, pensando que no va a ser inmediato, sí puede mantener la atención y el foco y eventualmente contribuir a que esta conversación no se pierda. Continuando con el aspecto internacional, centrándolo específicamente en el instrumento comercial más importante de México, que es el TEMEC,
y que va a ser revisado a mitad del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. El TEMEC, como sabes, tiene cláusulas en materia de combate a la corrupción y en materia de protección de derechos laborales. ¿Podrá ser eso un salvavidas para algunos aspectos de derechos humanos, de correcta administración pública, el TEMEC y sus cláusulas? ¿O en realidad no hay manera de detener esta degradación del Poder Judicial que empezaremos a vivir en México? ¿El TEMEC puede servir de algo o en realidad escapa a toda posibilidad de mejora la situación a través del TEMEC? Mira, no tengo la bola de cristal. Yo creo que hay que ser creativos y pensar en distintas estrategias. Obviamente generar un impacto económico afecta, ¿no? Genera un costo a este tipo de medidas. Creo que lo que hay que medir con cuidado, y seguramente eso hará el gobierno de Estados Unidos, es hasta qué punto eso contribuye a mejorar la independencia judicial, pero también hasta qué punto eso contribuye a alejar a México de Estados Unidos y acercarlo a la competencia económica en la región, que es China. Entonces creo que ahí, digamos, hay muchos factores que no son solo cuestiones de principio de independencia judicial y democracia que van a jugar en esa discusión. Y también creo que hay que pensar que si bien obviamente ese tratado tiene un impacto enorme en México, hay otras cláusulas que pueden permitir que la economía mexicana siga a flote, ¿no? de otros organismos internacionales. Entonces, no es una solución mágica que porque Estados Unidos decida trabajar este tema a través del tratado vaya a haber que se vaya a revertir lo que ocurrió aquí en México. Correcto. Nada esperanzador lo que dices. Adriana, vamos, si te parece bien, a continuar con el plano internacional para después abordar el plano nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tamara ya habló de la ONU, Tamara ya habló del TEMEC. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿quedan cartas por jugar ahí y esas cartas pueden marcar alguna diferencia real o solo será un tema documental? A ver, no podemos tampoco tener mucha esperanza en los sistemas regionales. O sea, el sistema interamericano también ya está colmado de casos, ¿no? Por todos lados. Claro que tenemos la vía, claro que tenemos las violaciones clarísimas que se pueden encontrar, sobre todo con la implementación de esta reforma y el despido masivo de juzgadores. Me parece que tenemos que agotar las instancias no domésticas y obviamente agotar las instancias internacionales, porque sí es un golpe durísimo a la democracia, y aunque no pase nada en términos reales, ¿no? Como dice Tamara, nada más documentar la práctica, ¿no? de este desmantelamiento es bueno. Creo que esta reforma le va a costar muchísimo dinero al gobierno. O sea, esta reforma, más allá de que nos esté costando la independencia judicial, que eso no vamos a tener el producto inmediatamente. O sea, no vamos a poder llegar a la Corte Interamericana y decir, mira, ya no tenemos justicia independiente porque es que ahora votamos por jueces y a lo mejor él va a poner a su amigo. Y tenemos que tener casos concretos en los que demostremos que por este nuevo sistema entonces se le afectó la garantía a una persona, ¿no? Por no tener un juez imparcial. Pero sí tenemos un montón de juzgadores que van a ser despedidos cuyas garantías ya se van a estar violando, ¿no? Van a ser casos y litigios que tenemos que llevar al sistema interamericano. Me parece que lo que sigue, ¿no? es ver, y aquí a lo mejor Tamara también nos puede ayudar un poquito con... Yo vi esta parte de... Cooptar los sistemas judiciales es parte de las herramientas de los juzgadores, ¿no? Y se ha visto aquí en gobiernos populares, en gobiernos no populares. En Guatemala, por ejemplo, esta cooptación, ¿no? del Poder Judicial también derivó en mucha afectación a derechos laborales de jueces y de fiscales. Y entonces tenemos un montón de exjuzgadores guatemaltecos aquí en México, tenemos en Washington, ¿no? Y tenemos por todos lados. Todos ellos han litigado, ¿no? sus casos ante el sistema interamericano. En Ecuador también los jueces litigaron sus casos ante el sistema interamericano y seguramente los van a ganar. Entonces lo que quiere decir para México es que se van a enfrentar a un sistema en el que va a tener que gastar mucho dinero, porque votar por 7,000 jueces no va a ser barato, ¿no? Va a tener que pagar muchísimas reparaciones para todos los despidos que van a ser absolutamente arbitrarios.
¿no? De todos estos juzgadores. Y va a costar mucho también si empezamos a pensar que vamos a ya no tener sistemas, ¿no?, locales. Nos va a costar mucho en abogados, nos va a costar mucho en litigiosidad, nos va a costar mucho en quizás empezar a contratar árbitros externos. Entonces, creo que sí vamos a tener que agotar las instancias ante la Corte Interamericana. Ahora, la otra que sigue, y me quedé pensando con la respuesta que dio Tamara, es: nosotros hemos sido muy exitosos en implementar las sentencias del sistema interamericano porque teníamos una Suprema Corte independiente, ¿no? Independiente, alguien dirá, no era tan independiente, pero con un mínimo de independencia. ¿Qué va a pasar ahora cuando nuestra Corte diga, no, es que en realidad no queremos cumplir con esta sentencia porque creemos que nuestro gobierno es maravilloso y lo que hicimos fue por voluntad del pueblo, ¿no? Y entonces quizás nos vamos a enfrentar a un escenario en el que el mismo México va a decir, ¿saben qué? Es que el sistema interamericano ya no me está gustando tanto y a lo mejor me salgo, o a lo mejor no empiezo a implementar tanto las decisiones. Y de nuevo nos vamos a ir para atrás, ¿no? Porque México era una referencia en los países latinoamericanos sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y fue sin duda un referente en el cumplimiento de las decisiones de la ONU, ¿no? Ideas ganó este litigio en el que las acciones urgentes emitidas por la ONU se declararon por la propia Suprema Corte como obligatorias para todas las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a empezar a ir para atrás. No creo que sea nuestra solución ni el TEMEC, ¿no? ni la Corte Interamericana, ni la ONU, pero sí pueden ser instancias que nos ayuden ¿no?, con los actores internos a generar un poco de cambio en el futuro. Trato de encontrar alguna luz de esperanza cuando oigo tus respuestas, pero no lo estoy logrando, al contrario. Creo que yo ya pensé en una luz. Ok. Oye, a ver, buscando esa luz, ¿qué opinas de promover que los, comillas, viejos jueces, viejos magistrados, los jueces que hoy ya no existen, los jueces de carrera, los y las magistradas de carrera judicial, se monten en la reforma? Es decir, presenten sus candidaturas para ser, de nuevo, jueces electos popularmente. ¿Podríamos tener ahí lo mejor de dos mundos? Es decir, montarnos en la reforma, adoptarla, tener la legitimidad democrática que el presidente de la República tanto prometió que traería esta reforma, y además jueces que saben hacer su chamba, o por el contrario, tendríamos la combinación de lo peor de los dos mundos. ¿Es viable esto? O sea, mi carrera como abogada nació como administrativista, ¿no? Y no en el mundo de los derechos humanos. Entonces, cuando me moví al mundo de los derechos humanos, aprendí muchísimo. Y lo primero que noté es que en el mundo de los derechos humanos hay dos tipos de personas, ¿no? Están los que se ponen la camiseta y dicen, nunca en mi vida voy a negociar con un dictador o con un violador de derechos humanos, ¿no? Y entonces, si me dicen que vaya y hable con Maduro, nunca lo voy a hacer. Y están los otros que son mucho más pragmáticos y dicen, ok, si yo por hablar con Maduro le voy a salvar la vida o le voy a proteger los derechos humanos a al menos unos pocos, lo voy a hacer. Así me cuesta estar hablando con Maduro, ¿no? Y estas eran las grandes críticas que tenía, por ejemplo, la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela. Nos decían, pero ustedes están yendo a negociar con un tipo, ¿no?, violador de todo tipo de derechos humanos. Y ellos decían, sí, es verdad, pero mira, le hemos mejorado la vida a todas estas personas porque ya nos dejaron entrar a esta prisión, ya nos dejaron entrar, nada más paréntesis, ya lo sacaron de Venezuela, pero cuando estaban ahí, Entonces, creo que esta pregunta la puedo responder así, o sea, y he escuchado los dos tipos de opiniones. Encuentro un grupo de juzgadores que dicen, yo no puedo formar parte de este esquema que fue absolutamente violatorio de todo, en el que no nos escucharon, porque no los escucharon, llevan allá afuera, ¿no?, varios días protestando y no fueron escuchados, en el que se les van a violar muchísimas garantías, y ellos dicen, yo no voy a formar parte de este nuevo sistema, por nada, porque es legitimar algo en lo que yo no creo, y es absolutamente respetable. Creo que si somos más prácticos y nos vamos más como por la idea de lo que la ONU ha hecho, los necesitamos. O sea, por favor, alguien sacrifíquese y entren al sistema, porque es que ¿qué vamos a hacer con un poder judicial que no tiene ningún tipo de experiencia, ningún tipo de conocimiento, y con personas que sabemos que pueden estar, ¿no?, muy politizadas?
Entonces creo que los podríamos ver incluso como héroes a todos aquellos juzgadores que decidan postularse, ¿no? Y cambiar el sistema poquito a poquito desde adentro y por lo menos no dejarlo morir. ¿Tú qué opinas, Tamara? Adriana usó la frase, por favor, alguien sacrifíquese y sea, pues, ministro de la Corte. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Eso puede ayudar a detener esta bola de nieve que cada vez crece más y que cada vez se acerca más a la villa que está abajo y la villa, pues en la metáfora, son los derechos humanos? ¿Vale la pena? ¿Tú crees que es una buena estrategia? ¿Tú la pondrías sobre la mesa? Yo la pondría sobre la mesa. Creo que la alternativa es un desastre. O sea, si miramos lo que ha ocurrido en países donde gobernantes autoritarios comenzaron a tomarse el poder judicial y dónde están hoy, es una situación desastrosa para la democracia y para la protección de derechos. Y me refiero, digamos, dos ejemplos donde creo que se ve eso claramente son Venezuela, que mencionaba Adriana, y El Salvador. En Venezuela todo este cuento empezó en el 2004, con una ley que modificó la Constitución del Tribunal Supremo de Justicia. Despidieron a algunos jueces, nombraron jueces afines al gobierno. En ese Tribunal Supremo había una comisión judicial que nombraba y destituía jueces inferiores. Y de a poco fueron purgando el Poder Judicial, sacando a quienes se animaban a resolver en contra del gobierno y colocando a jueces afines. Hoy hay una dictadura en Venezuela, o sea, no hay ningún tipo de freno y contrapeso. En El Salvador, Bukele hizo lo mismo que hizo Chávez en 10 años en 2, con una velocidad alarmante. Y eso le permitió postularse a la reelección, mantener su régimen de excepción en materia de seguridad, que es muy efectivo para bajar los índices de homicidio y de extorsión, pero enormemente preocupante para el Estado de Derecho y los derechos humanos. Entonces, si no hay nadie que esté dispuesto a ponerle un freno a los excesos, el riesgo es inmenso. Y yo coincido con lo que decía Adriana. Yo no sé si esto se va a ver tanto en el día a día, un caso a nivel, digamos, que no esté politizado, que tenga que ver con violencia doméstica o un robo, pero sí en los casos donde se toquen intereses del gobierno, entendido en sentido amplio, ¿no? O sea, creo que intereses del gobierno, intereses del crimen organizado, que infiltra las instituciones públicas. En esos casos, si no hay nadie que esté dispuesto a correr el riesgo, el resultado va a ser que no hay dónde acudir. Correcto, muchas gracias. Te propongo, Adriana, un comentario final, Tamara, un comentario final, probablemente acercándolo a dos tipos de personajes, de personalidades que están involucradas directamente en esto: abogados y justiciables. ¿Cuáles son el 1, 2, 3 para abogados, para justiciables, en los próximos 6 meses, en los próximos 6 años, en la próxima década? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Sí, yo creo que si bien vamos a vivir un sistema, ¿no?, que va a ser politizado y en el que los intereses políticos se van a privilegiar sobre las capacidades, todavía tenemos la parte de la nominación, y yo creo que como sociedad civil, como abogados, tenemos que poner todos nuestros ojos a quiénes van a ser los jueces que van a ser nominados, cómo se van a escoger a estos candidatos, qué tipo de examen riguroso va a existir al momento de estar seleccionando estos jueces. El nuevo esquema nos está planteando que vamos a tener 3 poderes y en cada uno de estos 3 poderes vamos a tener como comités de nominación, se llaman, que son como comisiones de postulación, ¿no?, que ya hemos vivido, tenemos experiencia internacional viendo cómo deberían de funcionar estas comisiones de postulación. De hecho, BPLF, la Fundación del Debido Proceso, va a empezar con un ejercicio de monitoreo internacional, un observatorio internacional sobre estos comités. Creo que hacia allá es de donde tenemos que seguir. Tenemos que estar muy observadores de quiénes van a estar, ¿no?, de si logramos tener buenos candidatos o malos candidatos, hacer llegar esta información al electorado, si es que van a estar votando por ellos. Creo que también tenemos que pensar, y es esto donde te decía que todavía hay una mini luz,
vivimos en un sistema federal. Y yo creo que todos nos hemos comportado toda la vida como que vivimos en un esquema centralizado, ¿no? Pero no, nuestra Constitución establece que tenemos una federación y los estados tienen bastante autonomía para, ¿no?, llevar a cabo sus gobiernos. Si bien la reforma dice que se tiene que replicar, ¿no?, la reforma a nivel estatal, creo que los estados tienen bastante autonomía y soberanía para implementar la reforma de distintas formas. Y entonces estaría pensando que en vez de cambiar las cosas desde arriba, podemos empezar a cambiarlas desde la justicia local. Si logramos encontrar algún estado, y ya lo hemos hecho, yo no sé si se acuerdan cuando hablábamos de justicia penal, ¿no?, que Chihuahua el referente, ¿no? Entonces, o Guanajuato ha sido referente también en muchas otras cuestiones. Creo que si podemos encontrar 1 o 2 estados, porque sabemos que ya la mayoría es de Morena, pero 1, 2, 3 estados que implementen la reforma tratando de cumplir con los estándares internacionales, podríamos tener alguna luz y nos ayudaría muchísimo también para comparar a nivel federal. Miren cómo aquí sí está funcionando y miren cómo aquí no está funcionando, o miren cómo aquí se mejoró y cómo aquí no se mejoró. Entonces, creo que la luz nos la pueden empezar a dar también a los estados. Esa sería una maravilla y como dices, sería vivir nuestro federalismo. Sería una gran noticia. Tienes razón en eso. Tamara, el 1, 2, 3, justiciables, abogados, 6 meses, 6 años, 1 década. Yo coincido con Adriana que hay que pensar, yo diría lo siguiente, hay que ser ingeniosos, ¿no?, y hacer control de daños. Me parece que eso es de acá a 6 días, 6 años y 60 años, ¿no?, para ver qué es lo que pasa con esto. Y para eso hay que pensar, como decía Adriana, coincido en el tema de implementación, me parece muy interesante lo que dices del nivel estatal. Este sistema que nos dejan es malísimo, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo hacemos dentro de esto para tratar de elaborar normativa de implementación que controle los potenciales daños que genera una reforma constitucional como esta? Y creo que por otro lado hay que tener el ojo para empezar a documentar, bien documentado, cuando se implementa mal, para llevar esto a nivel internacional y mantener la conversación vigente. Las crisis crónicas no generan atención ni en los medios de comunicación ni en la población, y dentro de unos años, si la sociedad civil, los abogados no hacen un buen trabajo de documentación de cuáles son las consecuencias de esta reforma mal implementada, se va a fortalecer y va a ser más difícil revertirla. Entonces yo mantendría esas 2 avenidas en paralelo. Correcto. Pues muchísimas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en una emisión más de El Debate de Hoy Es. Como ustedes escucharon, hay muchas razones para estar preocupados, pero hay más razones para estar ocupados. La reforma judicial es una realidad y también con ella hay que aprender a vivirla, a salvarla y quizá a superarla. Muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo a conversar con nosotros. Manténganse en sintonía en los distintos proyectos y eventos de IntelliJuris. Nos vemos en la próxima.